es para la elaboración de bombas atómicas. Correcto. ¿De dónde sale la mayoría del uranio? Ya te lo digo. Ajá. Venezuela. De fabricación de armamento militar dentro de Venezuela. Y no conforme con eso, le ha entregado a Venezuela unos 10.000 pasaportes, tanto a sirios como iraníes. Es decir, esta historia es larguísima. También está como tratando de dilatar si va a participar o no en la guerra. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchachos, el día de hoy vengo con un video corto porque al parecer en la entrevista de ayer de María Corina, aunque yo destaqué ciertos puntos, mucha gente también los destacó y se ha hecho una matriz de información muy fuerte alrededor de esto, con el bando opositor alabando las palabras de María Corina Machado y agregándole incluso un poco más de lo que ella dijo. Israel no juega carrito con los enemigos bélicos. Y fíjate que en el ataque que hizo Israel contra Irán en la madrugada, ahí acabaron con la planta de enriquecimiento de uranio más importante que tiene Irán. El enriquecimiento de uranio es para la elaboración de bombas atómicas. Correcto. ¿De dónde sale la mayoría del uranio? Ya te lo digo. Ajá. Venezuela. Exactamente. Bueno, ahora lo que hay que ver, fíjate, primero que Trump ya dijo que él sabía de todo. Es decir, Trump está de acuerdo con lo que hizo Israel. Y eso es muy importante, porque esto en la geopolítica, ahí vamos viendo quién se va a aliar con quién, ¿no? Estados Unidos va a estar al lado de Israel en esta ofensiva de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué es la Guardia Revolucionaria? Pues la que comete los crímenes de lesa humanidad, por decírselos corticos, en Irán. Y la encargada de los ataques bélicos a otros países, ¿no? En Venezuela yo te aseguro que el régimen y quienes han estado estableciendo estas relaciones peligrosas desde que Hugo Chávez llegó al poder, no pueden estar tranquilos en este momento, porque Israel obviamente sabe. Y por otra parte tenemos a los chavistas muy molestos por las palabras que ha dado María Corina Machado. Qué barbaridad con María Corina. Uno está aquí en paz en Venezuela y ella quiere guerra como sea. ¿Es en serio que ahora Venezuela es una fábrica secreta para sacar drones iraníes y para conspirar? Un centro de operaciones para conspirar contra Estados Unidos e Israel. ¿De dónde sacas esos cuentos? Es curioso cómo la oposición siempre tiene un guión para intentar vincular a Venezuela con cualquier conflicto internacional. Chica, tenemos desafíos propios que atender. No nos sigas metiendo en más problemas. Gracias a ti. Sobre todo, te lo recuerdo. ¿No sería mejor que en vez de estar inventando películas de espionaje, enfócate en propuestas reales para Venezuela y no sigas echándonos peste, mujer? Y lo más grave es que lo dices en un momento donde el mundo vive tensiones geopolíticas delicadas y tú pretendes echarle más leña al fuego con fake news. Eres una irresponsable. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué gana ella con eso? Otra excusa para seguir echándole sanciones a Venezuela. Otra excusa para seguir bloqueando a Venezuela. Ya con este preámbulo vamos a pasar al video que me compartieron el día de ayer. Irán está construyendo drones de combate en la base Libertador en Venezuela. Ok, ya ven el énfasis que le está dando a las palabras de María Corina. O sea, bueno, ya pueden ver que esto va a ser una matriz que se va a repetir mucho. Y las únicas dos naciones en el hemisferio occidental que tienen la capacidad para construir este tipo de armamento en este momento, aunque sea un producto iraní, son Estados Unidos y Venezuela. Entonces ya Irán no tiene que venir desde Teherán a hacer un plan, una estrategia para hacerle daño a Estados Unidos. Ok, acá es donde viene lo grave. Cuando dice esto, todos entendemos, no sé, si quieren déjenlo en los comentarios por favor si piensan que yo estoy loco. Todos entendemos que ella dice no, Irán no tiene que atacar desde tanta distancia, ya puede atacar desde Venezuela, dando un mal enfoque a esta situación. Se permite interpretar que los ataques vendrán desde Venezuela. A horas del estado de la Florida, porque tienen esa base de alguna manera allí, de fabricación de armamento militar dentro de Venezuela. Y no conforme con eso, le ha entregado a Venezuela unos 10.000 pasaportes, tanto a sirios como iraníes. Es decir, esta historia es larguísima. Y eso, algunas personas... Ok, muchachos, vamos a ver algo. Esto se me acaba de ocurrir, ok. Vamos a preguntarle a Copilot. Hola, Zafiro. Hola, Copilot, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Necesito que me busques una información que no sé si es pública o no sé si podrá haber un estimado.
¿Cuántos ciudadanos iraní con pasaporte estadounidense más o menos habitan Estados Unidos el día de hoy? Estimaciones recientes sugieren que la población de ciudadanos de origen iraní con pasaporte estadounidense en Estados Unidos es significativa. Aunque los números exactos varían, se estima que hay cientos de miles de personas en esta situación. Esto incluye a inmigrantes iraníes y sus descendientes que se han convertido en ciudadanos estadounidenses a lo largo de los años. Entiendo. Entonces hay más de, o por lo menos hay un estimado de 100.000 iraníes con pasaporte estadounidense en Estados Unidos. Exacto. Se estima que hay más de 100.000 iraníes con pasaportes estadounidenses en Estados Unidos. ¿Te interesa este tema por algo en particular? No, gracias, Copilo. De nada, Zafiro. Bueno, muchachos, con esto quería dejar claro algo. ¿Qué de importancia tiene que le den 10.000 pasaportes a 10.000 iraníes? En Estados Unidos hay 100.000. ¿Y cuál es el problema? Que lo quieren enfocar como que si esos 10.000 son solamente militares iraníes. Con esto quiero dejar claro que son matrices de información con argumentos que son fácilmente extrapolables a otra nación y que no tienen nada que ver. Personas decían, bueno, yo era una de ellas. Quizás esto nos va a volver a desviar la atención de lo que nos importa, la emergencia que nosotros debemos significar para Estados Unidos. Y quizás no, quizás ahora recuperamos más relevancia justamente por eso. Es decir, Venezuela más que nunca es una amenaza a la seguridad nacional del hemisferio occidental y de los Estados Unidos. Y las razones sobran, porque una adicional, sería este canje que habían cuadrado tanto el régimen de Maduro como el líder supremo para intercambiar armamento que llegara a Venezuela y pagarles con oro venezolano. Ese oro venezolano terminó siendo la posibilidad para financiar a Hezbollah en el Líbano. Entonces Venezuela está en el día de ayer, ya esa información la desmontamos, pero quiero dejar algo más claro el día de hoy. Venezuela teniendo relaciones con Rusia y con China, ¿qué necesidad tiene de pedir armamento al Hezbollah? Muchachos, yo creo que esta matriz de información se está saliendo un poco de control y estas personas están exagerando esta situación. ¿Hasta qué punto quieren llegar con esto? Medio de una red de criminales, de terroristas en el mundo, y Estados Unidos no lo puede sacar de la ecuación. Más bien tiene que fijar más todavía en la mira en ese peligro que tiene, como les digo, ahora. Y hay también algo interesante, ya Venezuela perdió a Siria. La pregunta aquí, porque uno lo que siente es que tanto Estados Unidos como Israel están tratando de empujar la situación, y yo imagino que Trump también está como tratando de dilatar si va a participar o no en la guerra. Bueno, muchos ya pueden ver que esto pinta mal, esto va a expandirse, va a haber muchas personas de oposición tratando de dar esta matriz de información y ya sabemos con qué objetivo. Independientemente de que seas chavista o opositor, deja en los comentarios qué opinas de que estén dando un enfoque para atacar a Venezuela o que Venezuela sea un objetivo militar para Estados Unidos, alegando posibles ataques de bases iraní en Venezuela hacia la Florida. ¿Qué opinas de eso? Te leo en los comentarios. Si todavía no te has ido y estás acá, quería darte las gracias. Ya tenemos 26 días ininterrumpidos subiendo videos todos los días. Cada día me esfuerzo por traerte formatos mejor preparados, que sean vistosos visualmente, y poco a poco hemos ido creciendo y poco a poco hemos ido fortaleciendo el canal. No me queda más que darte las gracias y mandarte un abrazo muy grande por todo el apoyo que le has dado al canal. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con estos videos ininterrumpidos todos los días. Comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana con un siguiente video sin parar. Chao, chao.